Bien, Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo año 2022. Empezamos el año y a propósito de esta decisión de al fin y al cabo de continuar durante enero, he recibido varios comentarios, expresando la conformidad con que lo hagamos, por el hecho que seguramente en enero, febrero, son momentos de definición, como vos señalabas recién, muy grandes en materia económica. El gobierno hace un par de años que viene con esta discusión sobre el acuerdo con el fondo, ¿no? Si nosotros hacemos memoria, en realidad, cuando asumió el gobierno y Argentina se enfrentó con el problema del sector externo, en realidad muchos analistas sugerían, y es lo que ha pasado otras veces en la historia, que se arreglara primero con el fondo y con los organismos de crédito multilateral y con el Club de París, por ejemplo, y que con eso arreglado mejoraba las posibilidades de reestructurar la deuda con el sector privado. En realidad el gobierno adoptó una decisión diferente. El gobierno decidió arreglar primero con los tenedores de deuda privada y después hablar con el Fondo Monetario y los organismos de crédito internacional. Pero han ido pasando el tiempo. Yo he dicho muchas veces aquí en la columna que no era muy correcto esto de ir difiriendo, y probablemente lo hizo porque lo usaba políticamente para imputar al gobierno anterior de ser el responsable de los problemas del sector externo, pero que los tiempos iban a ir acortando. Y fíjate vos esto, Ricardo. Hace un par de semanas, cuando conversaba con Alfonso Prat-Gay, él me dijo, mira, en realidad que al fondo no le preocupa tanto que Argentina no arregle mientras le siga pagando los servicios de la deuda, que es lo que ha venido haciendo. Por supuesto, con la ayuda de la distribución de derechos especiales de giro y estas cosas que hemos comentado. Pero bueno, eso, digamos, funcionó, diría, hasta ahora. Hasta ahora. De ahora en adelante entramos en un periodo de, yo diría, en que los tiempos se van a cortar muy rápidamente y el gobierno todavía no logra generar un contexto en el cual pueda lograr Guzmán esto que repite muchas veces, que es tranquilizar la economía y presentar un frente muy compacto para negociar con el fondo. No lo logra hacer. ¿Qué es lo que parece que el fondo le va a decir? Por supuesto que el fondo va a aceptar ciertas cosas que a lo mejor 2 décadas atrás el fondo no aceptaba. Por ejemplo, que haya algún grado de intervención en materia de precios. Y hoy justamente el gobierno citó no Feletti, sino estaba Feletti de Comercio, sí, estaba Culfas, estaba el presidente del Banco Central y estaba también el ministro de la Deuda Externa, digamos, ¿no? Sí. ¿A quién citó? Citó a grandes empresas que tienen poder sobre el mercado para tratar de caminar hacia un acuerdo, eso que se suele llamar para tratar de alinear las expectativas. Ahora, el fondo va a aceptar ese tipo de cosas en el marco de un programa general. No. Ahora, ese programa general, el día siguiente que el gobierno perdió las elecciones, el presidente dijo, al día siguiente o a las 48 horas, voy a mandar un plan plurianual, que pasó diciembre y no lo mandó. Y algunos dicen, por ejemplo, la vocera presidencial dijo, no, bueno, el plan plurianual es el acuerdo con el fondo. O sea, hay, yo creo, cierta dosis de improvisación. Entonces digo, le va a pedir además ciertos senderos fiscales, es decir, que traten de ir ajustando las cuentas públicas. Eso se hace de 2 formas, Ricardo, lo hemos dicho muchas veces. O aumentando impuestos, ¿no es cierto? O bajando el gasto. De hecho, va a haber aumentos. De hecho, ha habido aumentos ya, por ejemplo, de los niveles en el caso del monotributo. Va a haber esos aumentos. Es probable que se toquen los subsidios económicos, pero para hacer eso hay que aumentar las tarifas. Y eso va sobre el otro problema. Yo puedo tener acuerdo de precios, pero si el proceso inflacionario, digamos, perdura, el acuerdo dura poco. Claro. Ahora bien, Feletti dijo, si en noviembre tenemos 3% o cerca del 3%, va a ser un éxito. Recordarás que yo dije que me parecía que esa declaración se podía decir 2 cosas de eso. Una, que era un disparate, porque 3% es una tasa elevadísima. Sí. Y la segunda es que en diciembre íbamos a estar de nuevo arriba del escalón del 3. Claro. Y en realidad quizás me quedé corto. El jueves que viene, a las 4 de la tarde,
El INDEC va a dar el índice de precio del consumidor a nivel nacional y la variación correspondiente a diciembre. Pero hay muchas encuestadoras o muchas consultoras, diría yo, privados como Ferrer, Sí. bueno, que están diciendo que va en el 3,5. 3,5. Y hay algunos que se arriesgan así en el 4. Eso genera además un proceso inercial muy fuerte que le va a complicar más aún. Lo otro que va en línea con esto es la estrategia monetaria. El Fondo Monetario probablemente ya no sea aquel que creía que había una correlación directa entre la cantidad nominal de dinero en la economía y el nivel general de precios. Pero de todos modos, no se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero. Claro. Y allí entra a jugar otra variable de la cual se está hablando poco, que es la tasa de interés. Cuando el gobierno tiene que salir a esterilizar dinero, colocando títulos, con lo cual aumenta la deuda, ya sean las letras del Tesoro o sean letras del Banco Central, tiene que poner incentivo. ¿Y el incentivo cuál es? La tasa de interés. Ahora, todos sabemos que la tasa de interés, además de tener a veces efectos sobre los precios, tiene efectos sobre el nivel de actividad. Tasas de interés muy altas en términos reales tienden a restringir el nivel de actividad. Pero ¿por qué es probable que el gobierno apele a esos mecanismos? Porque está el otro gran tema que es el sector externo. El gran tema del sector externo, en el cual probablemente el gobierno le puede ir más o menos bien con los ingresos por las retenciones. No me refiero a las de la cosecha fina de ahora, que las necesita. ¿Qué se les gastó eso? Claro, sino a lo que va a entrar a partir de abril, porque tiene que recomponer de alguna manera el nivel de reservas. Sí. Y esas cosas sí le preocupan al Fondo Monetario. Eso le preocupa porque obviamente si no logra el ministro, digo al margen de la cuestión política, yo he dicho muchas veces, no es buena idea decir, venga, vamos a hablar cómo arreglamos entre todos, usted es un ladrón. No se puede decir eso. O usted fugó todos los dólares. O discutir cuánto endeudó cada uno. Recordarás que cuando hablaba yo con Alfonso Prat-Gay, hablábamos de cuánto era el nivel de deuda total, deuda pública total, que había en cada presidencia. Y en realidad los gobiernos de Cristina y el gobierno de Alberto no tienen nada que envidiarle al gobierno Macri. No, lo duplicaron. Lo cual no es nada en favor de Macri, a quien criticamos muchas veces, sobre todo que hubiese suprimido las restricciones al movimiento de capitales. Es probable que el fondo admita que se mantengan algunas restricciones. Ahora, eso tiene que estar presentado en un programa. Y me da la impresión que el programa todavía no está muy claro, porque si no lo hubieran mandado ya. Para colmo, en lo político, que es un requisito, porque la economía, uno puede tener los mejores, los mejores instrumentos y que sea todo muy consistente, pero tiene que tener sustentabilidad política, lo hemos dicho 1000 veces. Y el gobierno, me parece a mí, más allá de los comportamientos de la oposición, ¿no es cierto? La oposición parece que se rige por aquella regla de que es divisible por 2. Porque todos los días nos enteramos que hay uno que se fue, otro que vino. Bueno, eso al margen de eso, digo, desde el punto de vista del gobierno, tiene serias dificultades para no hablar con la oposición sin agraviarla. Y entonces eso le quita la posibilidad de una foto que el gobierno desea, que Schiaretti parece que no se la da y que los gobernadores radicales tampoco se la van a dar, que es esta reunión del miércoles, en la cual le van a presentar a los gobernadores cuál es el programa que el gobierno tiene un poco negociado con el staff del Fondo Monetario. Ahora, ahí no termina la película, porque en realidad el que decide finalmente es el board del fondo, es vendría a ser como el directorio del fondo, ¿no es cierto? Además, en el fondo está asumiendo un nuevo responsable del hemisferio occidental, creo que esto lo habíamos comentado, brasilero, que es, más vale, digamos, del ala un poco más dura. Sí, fue el tipo que en el gobierno de Temer fue el presidente del Banco Central. Presidente del Central. Estrictamente y rigurosamente estricto en materia de gasto público. Y muy severo en lo monetario. Muy severo exactamente. Bueno, entonces ese es el panorama. Y ahora vuelvo a lo que dije al principio. Esta buena idea de seguir con Al fin y al cabo en enero y febrero es porque, como dijimos al cerrar el año pasado, vamos a tener un verano caliente y no solo por la temperatura, sino que vamos a tener un verano caliente por lo económico y por lo político. Esperemos que, como parafraseando lo que decía el ingeniero Alzogaray, podamos pasar el verano. Sí, señor. Porque después, vuelvo a repetir aquello, le guste a quien le guste, viene el ajuste. Viene el ajuste, definitivamente. Así creo. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos, Ricardo. Un gusto.